El PP compró acciones de Libertad Digital por ser afín a las tesis de autoría de ETA en el 11M. Bárcenas detalla a la Fiscalía los motivos por los que el partido adquirió acciones del medio con fondos procedentes de la Caja B. Bárcenas tira de la manta, mostré los papeles a Rajoy y los mostré y los destruyó. Me guardé una copia. Comunidad de Madrid dio 900.000 euros en publicidad en la radio de Jiménez Los Santos sus 2 primeros años de existencia. 900.000 euros. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Claro, yo creo, y bueno, de hecho vamos a hablar un poco del tema del 11M, pero fijaos cómo, ahora que hemos estado hablando de financiación de medios, ¿no? Como Estado de Alarma, 7NN, de hecho también vamos a comentar algo. Vamos con el artículo. Yo no sé si sabéis que la Comunidad de Madrid creó un medio de comunicación, en este caso con Esperanza Aguirre, unipersonal, que es el medio de... Venga, vamos a leer esto, vamos a hacer memoria, porque... Memoria democrática, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego vamos a ver algo del 11M, no vamos a entrar en profundidad porque yo, si acaso, os recomiendo la entrevista con Víctor Sampedro. Es un tema tan grande, tan gigantesco que no. Yo os voy a remitir a la entrevista, una entrevista sin ningún tipo de prisa, 2 horas y pico, de manera cronológica, desde antes de los atentados hasta las últimas muertes. Ya no solamente hubo 192 muertes, luego el policía, el GEO, cuando el atentado creo que fue en Leganés, ¿no? Leganés creo que fue, con lo que se supone que eran los miembros que pusieron las bombas, yihadistas, y luego las 3 muertes que están relacionadas con las mentiras del Partido Popular vinculando con ETA, ¿vale? De hecho, vamos a recordar eso porque es lo menos conocido y creo que es importante. Pero fijaos, es que esto es os decía también el tema del kilómetro cero y en cierta manera el 11M fue el kilómetro cero de medios, campañas de desinformación de manera industrial. Y el caso del 11M lo fue. Y fijaos cómo la sentencia da por probado que el dinero de la Caja B del PP financió a Libertad Digital, medio de Federico Jiménez Los Santos. La propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partido. Es que, atención de lo que estamos hablando, ¿eh? La confesión la hizo el propio Luis Bárcenas, así le explicó en junio de 2013 durante el interrogatorio con el juez Pablo Ruz. Algunas pistas importantes: Paco Yáñez era uno de los responsables de la tesorería del PP desde los tiempos de Alianza Popular y Alberto Recarte, en esos años el presidente de Libertad Digital. Luis Bárcenas: sí, Paco Yáñez es un importe elevado, magistrado juez, se lo digo. Luis Bárcenas: sí, son 100 y pico mil euros. Si esa cantidad, esa es una entrega. Vamos a ver, aquí me tengo que extender un poco. Sí, hágalo. Vamos a leer lo que comentó Luis Bárcenas. En un momento determinado, Ángela Acebes había recibido una llamada. Ya sabéis que Acebes fue de los portavoces que difundió el bulo con el tema de ETA, etc. Había recibido una llamada de don Alberto Recarte y llamó a Álvaro Lapuerta y yo lo acompañé. Subimos, Álvaro Lapuerta y yo, al despacho de Ángela Acebes. Nos pidió que él quería echar una mano a una ampliación de capital de una sociedad del señor Recarte vinculada a los medios de comunicación y que si podíamos poner en contacto con el señor Recarte a gente que colabora con nosotros, dado que, en fin, el proyecto, digamos, mediático podía corresponder un poco a la ideología donante del donante nuestro. Y en este sentido, Álvaro Lapuerta habló con una serie de personas que colaboraban con nosotros. Algunos decidieron aportar, otros decidieron no aportar, pero terminaba el plazo para cerrar ya la ampliación de capital y quedaba alguna cantidad pendiente de suscribir, ¿no? Entonces yo creo que el señor Recarte habló con Álvaro Lapuerta para ver si se le ocurría la posibilidad de hablar con alguna persona más. Como la premura del tiempo era escasa, porque quedaba poco tiempo, pues se le ocurrió a Álvaro es que de determinadas personas del partido, determinadas personas y con cargo a los fondos que teníamos en efectivo en la caja del partido, suscribiesen temporalmente las acciones correspondientes hasta que encontrásemos una persona que se las quedase definitivamente. Una de las personas que se ofreció ¿no? A la que preguntamos si podía hacerlo. Se lo pregunté yo personalmente por amistad que tenía con él, fue Francisco Yáñez. Uno fue Francisco Yáñez, otro fue Alberto Dorrego. No recuerdo otra persona más. El propio Álvaro Lapuerta, yo creo que retiró dinero en efectivo y suscribió una serie de acciones a su nombre. Bueno, eso en definitiva además estará en el listado de accionistas de la sociedad. Bueno, en total, según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas del año 2004,
El PP, estamos hablando del año 2004, el año del desgraciado atentado terrorista. El PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros en dinero negro, procedentes de la contabilidad en B. La propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partido. 4 inspectores de la Unidad Delincuencial Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel también afirmaron en el juicio de Gürtel que el PP pagó acciones de Libertad Digital con fondos de una contabilidad ajena del circuito económico, controlada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Los agentes, entre ellos el inspector jefe que dirigió la investigación, Manuel Morocho, que lleva compareciendo en calidad de informe en el que explicaron la operativa de la compraventa de títulos para la ampliación de capital de dicha empresa, un documento en el que hace reiteradas menciones a las anotaciones elaboradas por el extesorero sobre la existencia de una contabilidad paralela del PP, conocidos como los papeles de Bárcenas, que se encuentran judicializados en una pieza separada. Bueno, vamos a ver si encontramos aquí las menciones. Bueno, esto es cómo se pagó, ¿vale? Aquí viene más detallado, cómo se consiguieron, ¿no?, esa ampliación de capital con la caja B del Partido Popular. Hablan de hasta 400.000 euros. Claro, esta es un poco la teoría. El PP compró acciones de Libertad Digital por ser afín a las tesis de autoría de ETA en el 11M. Bárcenas detalla a la Fiscalía los motivos por los que el partido adquirió acciones del medio con fondos procedentes de la caja B. Bárcenas tira de la manta, mostré los papeles a Rajoy y los destruyó. Me guardé una copia. Y aquí dice: la confesión de Luis Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación ilegal del PP no solo salpica a Mariano Rajoy y a otros destacados populares, también a Libertad Digital, grupo de comunicación presidido por Federico Jiménez Los Santos. Según el escrito del extesorero, el partido compró acciones de este medio al ser afín a las ideas del Partido Popular y especialmente a las tesis de autoría de ETA en los atentados del 11M. En lo que afecta a la suscripción de acción en Libertad Digital por Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros, que tuvo lugar a finales de 2004. Explica Bárcenas en el documento desvelado en El País. Dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con fondos procedentes de la Caja B, que me pidió que se los facilitara. Y así hice de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho. El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento del capital social que realizó por Libertad Digital, detalló Bárcenas, y por razón de este medio resultaba afín las ideas del Partido Popular y especialmente la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de las acciones. Bueno, y todo esto entrecomillado. ¿Por qué no se pueden dejar pasar las mentiras del 11M? La línea del diario.es es amplia, pero en ella no caben mentiras tan burdas como las de la conspiración del 11M. La libertad de expresión en el periodismo tiene límites muy obvios, los hechos y el respeto a la verdad. Han pasado 11 años y 8 meses, dice Pilar Manjón, que lleva la cuenta exacta, 11 años y 8 meses desde que el terrorismo yihadista asesinó a su hijo en uno de los trenes del 11M. 11 años y 8 meses y Pilar aún tiene que aguantar los insultos, las amenazas, los desprecios, las mentiras, el veneno con el que las conspiraciones del 11M intoxicaron una parte de la sociedad. Unas mentiras que aún hoy siguen provocando dolor en las víctimas sin que el gobierno las respalde, sin que la fiscalía actúe. Lean completa la entrevista que ayer publicamos con Pilar Manjón. Bueno, cuestionar una sentencia judicial es tan legítimo como en ocasiones necesario, pero las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y en la teoría de la conspiración ni las hubo ni las hay. Los supuestos agujeros negros del 11M están más que desmontados por las sentencias judiciales. La tarjeta de la cooperativa Mondragón era una cinta de la orquesta Mondragón. El ácido bórico etarra para esconder explosivos era un desodorante para los pies y un insecticida contra las cucarachas. Los Pelanas de Lavapiés, el grupo islamista autor de la masacre y que se suicidó en Leganés cuando fue acorralado por los geos, no solo no estaban congelados, sino que realizaron varias llamadas telefónicas para despedirse de sus familiares antes de volarse por los aires. La justicia ha dado recientemente la razón a los testigos que identificaron al terrorista islamista Jamal Zougan en los trenes, y a los que el mundo llegó a ofrecer una mejora en el trabajo si exculpaban a Zougan, y así con lo demás. Bueno, las mentiras son tan grandes, y entre otras cosas para que os hagáis una idea. El día de reflexión pusieron un reportaje, una película, un documental sobre el asesinato de ETA a un miembro del PSOE. Es increíble, es increíble. Pero bueno, antes de ir con Manjón y con las mentiras, con algunas mentiras o sobre todo las que causaron muerte, claro, es que fijaos qué locura. Esto es una auténtica... Hemos visto los 400.000 euros de dinero negro, pero dinero limpio,
Comunidad de Madrid dio 900.000 euros en publicidad en la radio de Jiménez Los Santos sus 2 primeros años de existencia. 900.000 euros. ¿Para qué? Tanto dinero. Cuando uno paga tanto dinero es que vale mucho dinero lo que paga. Claro, la emisora consiguió ingresos publicitarios por parte de distintas consejerías madrileñas, entre las que destacan empleo dirigido por Paloma Adrados, actual vicepresidente de la Asamblea. Vale. En 2009 Es Radio, la Grupo Libertad Digital, consiguió 92.000 euros por parte del gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, a pesar de contar con únicamente 4 meses de existencia. Es decir, estamos hablando del 2009. Claro, es que, digamos que Libertad Digital es anterior y Es Radio fue posterior, ¿no? Y para eso le ingresaron 900.000 euros. Vamos a leer estos 2 o 3 párrafos y vamos con un par de detalles del 11M. En 2009 Radio, la emisora del Grupo Libertad Digital, consiguió 92.000 euros por parte del gobierno autonómico Esperanza Aguirre, a pesar de contar con únicamente 4 meses de existencia. Exactamente igual que el debate, ¿recordáis? Que estamos viendo cómo Ayuso le pagó en los primeros 4 meses al debate, ese medio nuevo que fue a presentar Ayuso y Florentino Pérez, le dieron una pasta parecida a pesar de ser un medio totalmente nuevo. Además un medio de desinformación, obviamente, es decir, que se paga para que mienta para hacer campaña, ¿vale? Claro, ¿qué está pagando aquí? Os lo podéis imaginar, pero una de las cosas que de ese dinero en 2004, de 400.000 euros del dinero del PP, era por la línea afín, que no sé si han querido prolongar en el tiempo, pero la realidad es que le dieron 900.000 euros de dinero público los 2 primeros años. Libertad Digital inició las emisiones de Es Radio el 7 de septiembre de 2009, un nuevo proyecto que ya desde su comienzo contó con varias voces provenientes de la cadena COPE, como César Vidal o el propio cofundador de la compañía, Federico Jiménez Los Santos, aunque su nueva creación no permitía contratar su grado de penetración en la audiencia. Durante ese mismo año recibió 92.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid en concepto de publicidad institucional, ¿vale? Cerca de la mitad de ese gasto lo destinó Vicepresidencia, que estaba dirigida por Ignacio González, imputado en el caso Lezo por presuntamente recibir comisiones ilegales de la compra de la sociedad brasileña por el canal de Isabel II, hecho por los que la Fiscalía pide 8 años. Bueno, pero vamos al año 2010. En el año 2010, los gastos publicitarios destinados a esta radio se dispararon hasta alcanzar los 805.000 euros, siendo empleo la consejería que más dinero invirtió, 442.000, el 55% del gasto total. La consejera de empleo era Paloma Adrados, que fue posteriormente alcaldesa de Pozuelo de Alarcón entre 2011 y 2015. Actualmente es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid para presidir la Cámara Autonómica entre 2015 y 2019. Tremendo, más de 800.000 euros en un año. Claro, ¿qué pagaban con todo esto? Es que, bueno, pues mentiras y odio. Y el Roger Ailes aquí, bueno, y otras cositas, porque luego cuando tuvo que apoyar a Ciudadanos, pues apoyar a Ciudadanos. Buenísimo este tuit. Ciudadanos es la salvación. Si es que son muy transparentes. Ciudadanos es la salvación. Cuando había que meterle ficha a Ciudadanos, pues a Ciudadanos. Ahora a Vox, pues a Vox. Ahora a Ayuso, pues a Ayuso. ¿Que hay que meterle una cosa a Vox? Pues se le mete. Pero, precisamente, para que veáis hasta qué nivel Pilar Manjón, una de las cosas que hizo Esperanza Aguirre, por ejemplo, es financiar con muchísimo dinero a las asociaciones de víctimas del terrorismo, aparte a DENAES. Eran como las organizaciones que más dinero recibían de Esperanza Aguirre. DENAES es la precuela de Vox. Ya sabéis que a Abascal lo rescató y le puso un chiringuito sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Confesado por él, durante más de 3 años en 2 organizaciones diferentes públicas, cobrando más que el presidente del gobierno sin hacer absolutamente nada para que se dedicase a crear Vox a través de la fundación DENAES, ¿vale? Defensa de la Nación Española, donde por ahí podemos ver a el propio Toni Cantó, Rivera, bueno, y aparte, bueno, siempre la dirección de Abascal, acompañado de Iván Espinosa Los Monteros y Ortega Smith, casualmente, ¿vale? Pero fijaos que hubo una lucha contra la presidenta de la Asociación de Víctimas por el atentado del 11M, que era Pilar Manjón, a la cual insultaron solamente por pedir la verdad y le hicieron campañas brutales en todos estos medios financiados por el PP. Esto es de las peores cosas que se han hecho en política en la historia. Vamos a escuchar a la propia Pilar Manjón, madre de una víctima mortal del 11M y presidenta elegida por las víctimas. Esto es tremendo, pero solamente una muestra muy superficial, ¿vale? Lástima que el 11 de marzo no haya muerto Pilar Manjón y toda la banda de sinvergüenzas que le acompañan.
todos los ladrones sindicalistas y toda la izquierda corrupta y ruin. Eres miserable y rastrera. ¿No te has atrevido a ir a la reunión con el PP? No me extraña si al final van a tener razón aquel que dijo que tu hijo no murió el 11 de marzo. Digo, esta mujer debería ingresar rápidamente en un centro psiquiátrico por su bien y por el del resto de las víctimas. Y termino con esto, enseñándoles un Twitter de Luis Gutiérrez. Este chaval es el responsable de organización de las juventudes del PP de Majadahonda. Y me dice, lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esta tipeja fuese el 11 de marzo en el tren. Qué deplorable su actitud. Este chaval, cuando asesinaron a mi niño, tendría, le calculo, unos 9 o 10 años. Y yo me pregunto, ¿quién ha emponzoñado una mente para poder escribir algo así? A los 9 años no se tiene todavía conciencia. Es posteriormente, cuando te vas encontrando, cuando alguien va emponzoñándote o cuando vives en un entorno donde verdaderamente eres capaz de escribir algo así. Es que es fuerte el asunto, ¿eh? Vamos a... No sé si hay... Bueno, ahí está la imagen, ¿vale? La imagen de Pujalt y Zaplana, ¿vale? Luego, por otra parte, algo que he estado viendo bastante, el tema de Álvarez Cascos y... Supuestamente lo ponen entrecomillado, frase de Álvarez Cascos insultando a Pilar Manjón: por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones. Ahí tenéis a los 3 figuras. Este ya venía precedido de lo de las armas de destrucción masiva. El premio fue entrar en el consejo de administración de News Corp, la empresa de comunicación más grande del mundo, liderada por Murdoch, la Fox News, que entre otras cosas, pues digamos que fue el creador del bulo. A Tony Blair se lo ofrecieron, pero no aceptó. Y este señor, pues, es un criminal por muy temprano que se levante. Y de este señor, pues, ya ni prefiero hablar, porque a lo de Irak hay que sumarle lo de el atentado más grande de la historia en suelo europeo, ¿vale? Que se dice pronto y que se ha premiado. La mentira se premia a este señor, para que veáis. Lea Facebook, o en este caso Atlantic Council, que es un think tank de la OTAN, el cual preside para Europa y América Latina este señor, es el partner de Facebook para decir lo que es verdad y lo que es mentira en todos los procesos electorales del mundo. Con un par, con el recorrido que tiene este señor. Bueno, y vamos a poner solamente el inicio de la entrevista, ¿vale? Con Víctor Sampedro. A ver, yo es una de las entrevistas de las que estoy más contento, porque no nos quedamos nada. Es decir, no vamos a hablar más del 11M, porque sería un pecado intentar analizarlo sin el tiempo que merece. Os he dejado el enlace de YouTube con las 2 horas de entrevista, desde el inicio hasta el final. Pero aquí quiero focalizar, todo el mundo habla de las 192 muertes de los atentados, luego las 193 también la consideran al geo que murió cuando los terroristas hicieron explotar el piso en Leganés. Y hay otras 3 muertes que a la gente se le olvida, ¿vale? Y son de las que hablo de Víctor Sampedro. Son víctimas directas o indirectas de las campañas de fake news y de odio que lanzaron y que pagaron y financiaron desde el Partido Popular. Es la muerte de 3 personas inocentes por culpa de las mentiras. Cómo todo esto ha pasado a la ligera sin el cabreo de la profesión. No sé si quieres recordar a estas 3 personas quiénes eran. Sí, claro, por supuesto, porque además el libro del 13M, Multitudes Online, es también el único texto que yo, por lo de ahora, el único relato donde veo que esto está recogido, las 3, ¿de acuerdo? Y porque es muy importante, porque esta gente justifica sus mentiras, justifica su intoxicación diaria o justifica su censura y su represión a nivel laboral, porque si tú disentías de esto te puedes imaginar qué poco futuro tenías en cualquier redacción, ¿no? De Madrid, por lo menos, o en estos temas, en este tema de agenda política, ¿no? Lo justifican por el discurso del odio y porque, en fin,
hay que ir contra discursos del odio. Pocos discursos tan odiosos y tan de odio son como este, ¿no? En el que, insisto, se le imputa a un gobierno el haber participado en el peor atentado sobre suelo europeo y haberlo hecho para ganar las elecciones. Y luego haber intoxicado la información y luego haber convocado a la gente. Es decir, es quitar a la gente todo el protagonismo y, conferírselo a eso que a tanto apela el destropopulismo, ¿no? A ese monstruo del que yo te voy a salvar. Pero tú eres impotente. Cuando aquí lo que demostró la gente desde el momento cero era que sabía cuidar de sus víctimas, la entrega fue total y absoluta, sabía llorarlas y sabía reivindicarlas, a diferencia de lo que hicieron las instituciones. Pero hay 3 víctimas que nadie recuerda. No sé si la primera es imputable al discurso del odio, yo creo que sí. Lo que pasa es que se trata de un suicidio. Se trata de un suicidio, que es la mujer del comisario de Vallecas, que es el hombre que encuentra una de las bolsas que no había explosionado y que, como echa por tierra el infundio de que el explosivo no era el de ETA, pues entonces... Hace una campaña, hay que recordar que hace una campaña tremenda contra él. Claro. Incluso relacionándolo con que él estaba conectado con ETA y con los árabes. Me hacía un pupurrí ahí que el nivel de sufrimiento que los buenos policías y los buenos técnicos de explosivos sufrieron solo se explica, quiero decir, yo no soy una persona afín a estos ambientes. Después de haber publicado esos 3 artículos, a mí me escribieron directamente, ¿sabes?, el jefe de los TERAs, agradeciéndome que por fin se estaba denunciando eso de esta manera tan clara, ¿no? Entonces, uno es la mujer esta, ¿no?, que obviamente sufrió muchísimo lo que era el acoso de que a su marido le llamaran terrorista. Esta fue la última de las 3 muertes, ¿no? Claro, las otras fueron inmediatas, fueron precisamente durante estos días. O sea, cuando tú tienes este ambiente, en aquellos sitios donde hay gente que protesta, pueden ocurrir cosas. Y lo que ocurre es que un panadero de Pamplona, Ángel Berrueta, retira un cartel de no a ETA. ¿Por qué? Pues porque no había sido ETA. Que sus hijos estaban en la Cale Borroca y eran parte del movimiento Abertzale y tal, no sé qué. Vale, bien, pero imagino que esto no es... Él tenía un crespón, por lo que he leído, tenía un crespón en solidaridad con las víctimas del atentado, pero lo que quería, en este caso creo que era la mujer del policía, que pusiera un cartel en contra de ETA. Exactamente, entonces baja una vecina, le dice que ponga esto contra ETA, le dice que no lo va a poner, y baja el marido de la vecina, que era un policía, obviamente, con síndrome del norte y algo más, ¿vale?, que le descerraja un tiro y entonces lo mata. Si después de esto la gente es capaz de manifestarse frente a las sedes del PP y organizar la que organizó por las tardes, es que este país no es... En este país no se aplica la teoría de la espiral del silencio, es decir, que cuando tienes una mayoría abrumadora, tú te callas y continúas. Es decir, la gente volvimos a demostrar que había una dignidad, por lo menos entre los votantes, ¿de acuerdo?, que queríamos saber la verdad o denunciar la mentira, mejor dicho, antes de votar, ¿vale? Algo imprescindible, insisto, para que aquellos resultados fuesen legítimos democráticamente. Y luego la tercera es, en las protestas por la muerte de Ángel Berrueta, Concha Sanchís muere en una carga policial que tampoco sé si realmente imputárselo a los conspiranoicos. Lo único que sé es que esa mentira... fue al día siguiente una manifestación en apoyo por la muerte y hubo una carga policial de la chancha que derivó en un infarto que dio con la muerte de... Claro, exactamente. Entonces tú tienes un discurso que es supuestamente por la paz, pero que realmente era un discurso belicista. Acuérdate que era con las víctimas, la manifestación oficial, para que nadie dijera que no se va a poner detrás, con la Constitución pertrechada detrás de las víctimas, utilizadas como arietes, y a la población amenazada por la posibilidad de otro atentado. Insistimos en ello, que esto se pasa muy por encima. No se puede convocar a manifestaciones masivas de repulsa con el comando todavía libre y además
con conciencia de que tenían explosivos, ¿no? Bueno, pues estos son los mimbres con los que se ha tejido pues lo que tú denuncias todos los días, y por fortuna tú y otra gente están haciendo, más allá del fact-checking, ¿no? Porque no sirve de nada frente a esto decir esto es mentira. Claro, sin decir quién miente y quién lo financia. Quién mienta, quién le finanza, y hacer realmente una autopsia, ¿no? Porque hay que recordar que esto se financió, ahora que hablamos de dinero, que me parece un acierto del documental de Netflix cuando pone lo que certificó y que estaban en los documentos del tesorero de Bárcenas del PP, donde se dice que precisa... Esto no lo recordaba, es decir, que he puesto este fragmento porque es una entrevista larga, pero es que es clave, es quién financia esto. Y es que son los mismos, pero que son los mismos que lo hacen ahora. Son los mismos. Y son los mismos porque ya fue impune en su momento. Ahí tenéis Esperanza Aguirre, que nunca ha entrado en la cárcel, y todos los que le rodeaban han ido a la cárcel o han tenido problemas. De los 14 ministros que tenía Aznar, 12 han tenido problemas de corrupción, y él siempre se ha salvado a pesar de estar en el centro. Precisamente en el 2004, cuando sucede todo esto, el Partido Popular da una cantidad elevada de dinero para que Jiménez Los Santos cree Libertad Digital, que a día de hoy nos acompaña lanzando, bueno, pues este destropopulismo que estamos hablando de mentiras, a día de hoy sigue siendo punta de lanza, es el Roger Ailes español, y de hecho parece que es el amo de los directores de todos los medios de derecha. Allí por ahí pasa Inda, Maruenda, y parece que le está muy por encima, le habla como si fueran unos niños chicos. Es que después de esto, como tú muy bien dices, lo de la caja B del PP es algo que dice Bárcenas, no se sabe si realmente fue así. Lo que sí está certificado, y lo hemos publicado, yo precisamente he dirigido algún trabajo final de grado y dirigido en este sentido, de cuáles fueron las finanzas de Jiménez Los Santos para lanzar lo que es un grupo mediático unipersonal, que ahí queda, No es fácil de conseguir esto, y es precisamente con las financiaciones de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tanto para su radio como para su televisión, unas financiaciones tanto publicitarias, sin ningún tipo de justificación de audiencia, como de préstamos y de condonaciones de deudas apabullantes. Sí. De hecho, ahora también salen en las cuentas de la última campaña como Vox tenía una parte del dinero de campaña a Jiménez Los Santos, pero luego toda esta esfera, digamos, lo de Kake Minuesa, Herman Terç, Dragó, todo esto también era lo de Esperanza Aguirre, ¿no? Las cantidades de dinero tremenda. Digo que todo esto está como muy regado de dinero, y por eso no extraña tanto que sea un espacio muy sólido porque llevan financiados desde hace mucho tiempo, y digamos que van todas a la misma dirección. Ahí sí que no hay división de partido, no. Cuando hacen una fake news contra alguien, van todos a por el mismo, y usan, bueno, pues medios de comunicación, voces políticas, y luego pues las redes sociales alteradas. Bueno, ahí está ese fragmento. Por poner simplemente a los más despistados qué pasó, yo creo que aquí estáis preguntando también, creo que estabas preguntando desde cuándo emite la radio, lo hemos estado viendo. En el 2004, si no me equivoco, en el 2004 se le metió 400.000 euros de dinero negro de la caja del PP a Libertad Digital, y la radio Es Radio, que es también como unipersonal de Jiménez Los Santos, fue financiada por más de 900.000 euros por Esperanza Aguirre en el año 2009-2010. Un poco como lo que han hecho con... Claro, cuando se fue de la COPE, le dirían, venga, pasta, y pasta que le pusieron. Es decir, que siempre han sido colaboradores. Por eso sabe a quién... Si no penséis que cuando habla bien de Vox es porque él es simpatizante de Vox, sino porque Esperanza Aguirre es la madrina de todo, y si no va a ser menos, si Esperanza Aguirre le pone un sueldo superior al presidente del gobierno para no hacer nada durante más de 3 años y financia DENAES, que es la precuela de Vox, con Abascal como presidente, Ortega Smith y Iván Espinosa de los Monteros, ¿por qué no va a lanzar la campaña después que estaba desgastado Ciudadanos para upar a Vox? Esto es así, si quien está detrás se sabe, eso es evidente. Entonces, bueno, esas son, parece que ya en el 2004 recibió una pasta, y los 2 primeros años de la radio, o año y medio, recibió más de 900.000 euros de dinero público para crear esa radio unipersonal, que bueno, que tan grandes momentos nos trae para la historia de España. Vamos a ver este resumen de lo más grave. Lo más grave es que en la mañana de los atentados del 11M,
tanto los técnicos, el jefe de los TEDAS, como digamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quedaron apartados del comité técnico y de las reuniones de emergencia, porque ya sabían que el material explosivo encontrado no era el de ETA y quisieron alargarlo hasta el final, ¿vale? La historia es larga y tiene un montón de detalles, pero bueno, ahí hay diferentes documentales y la propia entrevista a Víctor Sampedro, yo la recomiendo. Pero aquí se viene a detallar lo que creo que es más grave y lo que se ocultó y que pues la gente de la policía lo denuncia. Y el gobierno de Aznar presionó al jefe de los TEDx para que mintiera, para que dijera que el material explosivo encontrado en los trenes era el que habitualmente usaba ETA. Lo cuenta hoy en una entrevista en El País. A las 3 de la tarde de ese mismo 11 de marzo, su unidad ya tenía claro que la autoría del atentado era yihadista. Desde el primer momento el gobierno de Aznar culpó a ETA de la matanza del 11 de marzo. Y el Ministerio del Interior no tiene ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Sin embargo, la policía tenía evidencias desde primera hora de que podía tratarse de un atentado yihadista. Y a mediodía, según reconoce a El País, el entonces jefe de los TEDx ya lo sabía con casi total seguridad la cúpula de la policía. A las 3 de la tarde del mismo día 11, en ese momento se inspeccionaba la furgoneta Kangoo, utilizada por los terroristas, y se incautaron restos de gomado seco y unos detonadores. Eso destrozaba la teoría del gobierno que hablaba de titadine, el explosivo habitual de ETA, a pesar de lo cual Ángel Acebes insistía a las 8 de la tarde. Esta es la prioridad en la investigación. A esa hora el gobierno ya había maniobrado para afianzar la teoría de ETA en todo el mundo. A las 5:35 el gobierno de Aznar ya había remitido a las embajadas y a los organismos internacionales un telegrama en el que adjudicaba explícitamente la autoría del atentado a ETA. Una postura con la que martillearon hasta pocas horas antes de que abriesen las urnas. Desde luego no nos debería de causar ninguna sorpresa que fueran los criminales y los asesinos de la banda terrorista ETA. Ni siquiera la derrota electoral frenó las presiones del entorno de Aznar. Asegura Sánchez Manzano que a él le contactaron pocos días antes de declarar en la comisión de investigación sobre el atentado, que querían usar a la policía para tapar sus mentiras. Instancias superiores del gobierno Aznar me pidieron que asumiera que los TEDx habían utilizado la palabra titadine como el explosivo usado en los atentados del 11M, el que usaba habitualmente ETA. Me negué rotundamente. Una mentira que aún hoy sostienen algunos. Hoy el jefe de los TEDx, aquel 11 de marzo, cuenta cómo a las 3 de la tarde ya sabían que el atentado era yihadista. Sánchez Manzano revela en una entrevista en El País que desde el gobierno de Aznar le pidieron que asumiera la mentira de que el explosivo encontrado era titadine para sostener así su tesis sobre la autoría de ETA. Bueno, políticos que le piden a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sostengan sus mentiras. ¿Y a qué me suena esto? No vamos a hablar más del 11, yo creo que está bien por hoy, ya os digo, os remito a la entrevista que le hicimos a Víctor Sampedro en Pandemia Digital. Yo creo que sin ningún tipo, es decir, el que es un tema denso, profundo, el que quiera saber más, ahí tiene. Y luego hay documentales que han hecho, bueno, creo que son superficiales, pero creo que dan una muestra al que no conozca nada. Creo que uno estaba en HBO y otro en Netflix, si no recuerdo mal, y bueno, no están mal, están bastante bien, sí. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.